Buen día a todos, yo soy Elías Barahona y hoy tengo el agrado de exponer un tema fundamental para comprender la economía moderna, que es el circuito monetario y el multiplicador del gasto. Esta presentación se basa estrictamente en el marco teórico de los capítulos 2 y 3 del libro de los economistas Wayne Godley y Mark Lavoie, quienes revolucionaron la macroeconomía con sus modelos de consistencia stock-flujo. Antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio mental. Olvidémonos por un momento de la idea tradicional que nos han enseñado en los manuales básicos de economía, donde nos dicen que el dinero es un recurso escaso o que los bancos comerciales son simplemente intermediarios que necesitan recibir depósitos de los ahorradores para poder prestar dinero. Hoy, a través de la contabilidad macroeconómica, vamos a demostrar que en el mundo real la lógica opera al revés. Analizaremos paso a paso cómo el crédito privado crea dinero desde la nada y cómo este se destruye de forma automática cuando pagamos nuestras deudas. Y además también estudiaremos cómo el gasto del gobierno interactúa con los balances financieros del Banco Central y de los bancos comerciales. Y pues finalmente vamos a ver cómo las decisiones del consumo de las familias, influenciados por la riqueza que se va acumulando año con año, generan un efecto multiplicador dinámico que determina la producción total de un país en el largo plazo. Para que no nos perdamos en el mar de datos que vamos a revisar, vamos a observar, vengo a presentar esta estructura y la ruta de mi análisis. He preparado esta exposición dividiéndola en dos grandes bloques teóricos. La parte 1 la dedicaremos por completo a estudiar los casos del circuito monetario. Esto consiste en un examen detallado de los mecanismos contables que explican la creación, la transferencia y la posterior destrucción de los activos líquidos en el sistema de pagos contemporáneo. Tenemos el caso 1, donde abordaremos el dinero privado y el principio de reflujo, donde introducimos las deudas y amortizaciones netas de las empresas. El caso 2 y 3, donde comparamos qué pasa cuando el Estado financia su gasto recurriendo al Banco Central de Reserva frente a cuando lo hace recurriendo a bancos privados. Y el caso 4, que simula una economía al descubierto donde la población prefiere el uso del dinero en efectivo. Y posteriormente, en la parte 2 de la presentación, pasaremos a estudiar la función de consumo y el multiplicador. Utilizaremos el modelo SIM de Godley y Lavoie para realizar un análisis dinámico. Compararé los resultados de corto plazo contra el estado estable de largo plazo. Mediré el impacto exacto de la riqueza acumulada en el consumo y realizaremos una simulación numérica paso a paso para resolver que los autores llaman la paradoja de los multiplicadores dinámicos. Damos inicio formal a la sección 1, la cual lleva por título el caso del circuito monetario. El objetivo de este bloque es dominar los mecanismos contables y las identidades fundamentales que rigen el flujo del dinero en tres grandes sectores: los hogares, las empresas y el sector financiero. Analizamos el caso 1, que explica la creación del dinero privado a través de dos momentos clave: el paso 1, denominado financiación inicial, y el paso 2, que es el pago de salarios. Supongamos una economía donde las empresas quieren iniciar un ciclo de producción, pero carecen de fondos líquidos. Para solucionar esto, las empresas acuden a la banca privada y solicitan un crédito por un valor de $100. En el paso 1, el banco aprueba el crédito. ¿De dónde se saca el banco estos $100? Pues los crea contablemente tecleando en su computadora, así de simple. Por eso se utiliza el término latino, o en latín más bien, ex nihilo, que significa creación desde la nada. El banco registra un préstamo a su favor en el activo y abre un depósito a favor de la empresa en su pasivo. Inmediatamente después de esto ocurre el paso 2.
la empresa utiliza esos $100 depositados para transferírselos a los hogares en conceptos de salarios por su fuerza de trabajo. Y el dinero fluye de la cuenta de las empresas a la cuenta de las familias antes de que éstas decidan cómo gastarlo. Si observamos con detenimiento la matriz integrada que aparece en la diapositiva, veremos cómo opera la consistencia contable, ya que en la columna de hogares vemos un impacto positivo de más de 100 en la fila de salarios, pero un menos 100 en la fila de depósitos, porque el dinero está guardado en los bancos. En la columna de las empresas, la fila de inversión muestra menos $100 correspondiente al costo de producción, compensado con el más 100 de la fila de préstamos. En la columna de los bancos podemos ver reflejado los menos 100 en préstamos como un derecho de cobro y el más 100 en depósitos como una obligación con sus clientes. Al sumar de forma horizontal cada una de las variables, el resultado de la última columna es 0, demostrando que macroeconómicamente todo el sistema cuadra a la perfección. Avanzamos hacia el cierre del circuito, el cual se rige bajo una ley fundamental descubierta por la teoría de este circuito, que es el principio de reflujo. Ya sabemos que los hogares tienen $100 depositados en sus cuentas bancarias debido a los salarios que recibieron. Entonces, el principio de reflujo nos dice que las familias gastarán esos $100 de dos formas distintas y que en ambos casos el dinero regresará a las empresas para que éstas puedan destruir su deuda inicial. La primera opción la vemos en el paso 3A, que es el consumo de bienes por un valor de $10. Los hogares pues deciden comprar una parte de la producción correspondiente a las empresas y pues al hacerlo el depósito bancario viaja de regreso de las familias hacia las empresas, permitiendo que éstas salden su deuda comercial a corto plazo. Como detalla la tabla de consumo, esto genera un flujo negativo de menos 10 en los hogares y un flujo positivo de más 10 en las empresas corrientes. La segunda opción es el paso 3B, que representa la compra de acciones por un valor de $5. Aquí los hogares eligen ahorrar una parte de sus ingresos. En lugar de consumirlo, pues compran títulos o acciones emitidas por las empresas. Y contablemente, esto se registra como menos 5 en los hogares y más 5 en la cuenta de capital de las empresas. Entonces, la gran conclusión de este análisis es que el reflujo de los depósitos hacia las empresas les permiten a estas tener la liquidez necesaria para presentarse ante el banco y pagar los préstamos iniciales. Y aquí es donde se dice que ocurre la magia macroeconómica, porque así como el crédito creó el dinero de la nada, el pago de la deuda lo extingue y lo borra del sistema, cerrando el circuito de forma limpia y exacta. Pasemos ahora a evaluar el caso 1A, que se titula La dinámica del préstamo neto. En la economía real, las cosas no pasan de forma aislada ni en laboratorios separados. En un mismo día, mientras una empresa está pidiendo créditos nuevos para producir, otra empresa está pagando deudas de sus proyectos anteriores. Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar un ajuste de escala por amortizaciones concurrentes. Entonces, hay que imaginarse que el conjunto de empresas pide $100 en créditos nuevos, pero de forma paralela la amortiza y paga 25 de deuda previa. El dinero real nuevo que se inyecta en la economía, lo que pues llamamos el préstamo neto, es la resta de ambos valores, dando un total de 75. Toda la escala de la economía se ajusta a estos flujos netos. La producción real y los salarios pagados equivaldrán ahora a estos $75 de inversión neta. Para que se mantenga la consistencia identitaria del modelo, el circuito cerrará de forma matemática perfecta si el consumo de los hogares, que en el ejemplo son $70, sumado al ahorro de acciones de exactamente $75, es igual al préstamo neto.
Si revisamos la tabla del paso 3 del cierre contable neto que tienen en sus pantallas, notarán el equilibrio, ya que el consumo muestra menos 70 en hogares y más 70 en empresas, y las acciones muestran menos 5 en hogares y más 5 en empresas. Los depósitos y los préstamos bancarios se ajustan en más 75 y menos 75 respectivamente, dejando la sumatoria de todos los sectores en un cero absoluto. Entonces, aquí es donde el circuito cierra de forma consistente. Dejemos atrás el sector privado y concentrémonos en el sector público, analizando el financiamiento fiscal del gasto. Vamos a estudiar la diferencia estructural en la provisión de liquidez cuando el sector público decide adquirir bienes y servicios en la economía por un valor de $100. Institucionalmente existen dos formas de ejecutar esto y pues sus impactos en la masa monetaria son completamente opuestos. En el caso 2 es la monetización por el Banco Central. En este escenario, el gobierno emite bonos de deuda y el Banco Central de Reserva los compra directamente. Al hacer esto, el Banco Central expande de forma directa el dinero de alta potencia, representando internacionalmente con la letra H. Esta operación crea dinero nuevo en la economía y eleva la base monetaria estructural del país. El destino final de estos fondos es el bolsillo de los ciudadanos, quienes reciben $75 en forma de salario y $25 en forma de dividendos o beneficios, quedando todo resguardado en depósitos dentro de la banca comercial. Pero por el contrario, en el caso 3, que se representa la absorción de la banca privada, es donde el gobierno pues también emite bonos, pero no se los vende al Banco Central, sino a los bancos comerciales privados. Los bancos privados compran esta deuda utilizando depósitos y dinero que ya existía previamente en sus balances. La gran diferencia macroeconómica es que aquí nos quedamos sin creación del dinero H. La base monetaria total del país permanece completamente inalterada. No hay dinero nuevo en el sistema, entonces la operación consiste simplemente en una, digámoslo, reasignación y traspaso de depósitos entre la cuenta del gobierno y los demás agentes. El último escenario de nuestro primer bloque es el caso 4, denominado economía al descubierto, el cual nos introduce de lleno en la endogeneidad monetaria y el control de las tasas de interés. Este modelo representa una economía más cercana a la realidad institucional, donde la banca privada le otorga líneas de crédito directa al gobierno en lugar de pasar por el proceso formal de adquirir bonos y pues todo eso. Cuando los bancos comerciales necesitan liquidez para respaldar estos créditos, acuden al Banco Central, el cual les provee préstamos automáticos. Bajo esta dinámica, el Banco Central ya no controla la cantidad exacta de dinero que circula en las calles, pues el dinero se vuelve endógeno porque responde a la demanda del gobierno y a la demanda de las empresas. Entonces, lo que sí controla el Banco Central es el precio del dinero. Entonces, el Banco Central se podría decir que fija de forma soberana la tasa de adelantos, determinando e influyendo indirectamente en las tasas activas de los bancos privados, que pues son las que les cobran al público. En este caso, se incorpora además un elemento importante que es la preferencia por efectivo por parte de la población, donde las familias deciden que no quieren tener todo su dinero atrapado en los bancos y por lo tanto eligen conservar una gran parte de sus ingresos en físico, retirando los $75 en nuestro ejercicio en billetes y monedas y dejando apenas $25 reflejados en cuentas de depósito. Y esto pues altera los balances, obligando al Banco Central a actuar como un soporte constante para garantizar que siempre haya suficientes billetes en circulación para satisfacer las necesidades del público. Con esto concluimos el viaje a través de los circuitos y los flujos financieros del dinero y entramos de manera formal a la sección 2 de la presentación, que la titulo Función de consumo y el multiplicador.
Analicemos con detenimiento el modelo SIM y el efecto riqueza. La formulación del consumo que propone Godley y Lavoie introduce una innovación crucial frente al modelo keynesiano tradicional de los libros comunes, porque se dice que las familias consumen una parte fija de lo que ganan en el mes, pero este modelo demuestra que el consumo responde tanto al ingreso disponible actual como al acervo de riqueza acumulada que las personas heredan del periodo anterior. La ecuación matemática formal que ven en la lámina se lee de la siguiente manera. El consumo es igual a alfa 1 multiplicado por el ingreso disponible más alfa 2 multiplicado por la riqueza acumulada del periodo anterior, representado como H con el subíndice menos 1. En esta fórmula, el parámetro alfa 1 representa la propensión marginal a consumir basada en el ingreso corriente de las familias, mientras que el alfa 2 representa la propensión a consumir basada en la riqueza que ya tenemos guardada. Esta combinación de pasos a los multiplicadores dinámicos. El multiplicador de corto plazo se expresa matemáticamente como Y asterisco es igual al gasto público dividido entre 1 menos alfa 1 factor de 1 menos teta. Esta fórmula es válida única y exclusivamente para el periodo 2 de la economía, ya que asume por lógica que al arrancar el sistema la riqueza acumulada previa es igual a 0.